el último colombiano de los grupos ilegales se va a resolver este asunto, porque en eso llevamos 50 años. La salud es lo más importante, señor senador. ¿Qué incidencia tiene el concepto del procurador? Decía yo ahora que confío plenamente en la independencia de la Corte Constitucional, que creo que va a darle vía libre al marco para la paz, que es indispensable, y que está construido sólidamente. Quiero recordar que cuando convoqué el Foro Legislar para la Paz, que le dio vida al marco legislativo, quien coordinó las mesas de trabajo fue el hoy fiscal Eduardo Montealegre, en su condición de expresidente de la Corte Constitucional, precisamente. 2 magistrados más de la Corte Constitucional nos ayudaron en esa construcción, y este marco lo discutí con la propia fiscal de la Corte Penal Internacional en La Haya hace unos meses. El marco es sólido y sobrevivirá a ese concepto. Sobre la salud, que me estaba preguntando el otro compañero, no hay urgencia más grande en Colombia que la crisis de la salud, porque la gente se muere si no la atienden en los hospitales. La reforma a la salud que venimos reclamando y que radicamos desde 20 de julio del año pasado, ahora con el respaldo del ministro y del gobierno, es una buena reforma. Hay que aprobarla. Tiene 3 elementos fundamentales: la eliminación de las EPS como intermediarias, la garantía de que sea el Estado el que le pague directamente a los hospitales, y la definición del plan obligatorio en salud o plan de beneficios, para que sepamos a qué tenemos derecho los colombianos y a qué no. Pero no hay que esperar la aprobación de la reforma para que le paguen a los hospitales, ni al hospital de Girardot, ni al hospital de Biotá, ni al de La Mesa. Aprobamos hace varios meses la ley de cuentas maestras, que le entregó cerca de 2 billones de pesos al ministro de Salud para que le pague las cuentas a todos los hospitales. No hay justificación para que no se le pague a los hospitales. El ministro tiene que sentarse a girar, a pagar. El problema no es de recursos, sino de eficiencia. Senador, otro problema gravísimo que tiene el país. A usted lo elegimos nosotros, los colombianos. Votamos por usted, lo llamamos al Senado. Bueno, 85.000, usted no, pero en la próxima sí me lo ley mire. 142, no eran desatornillados, favorece más a las empresas generadoras de energía. Se dice que los congresistas son socios de las mismas, que por eso no desatornillan la ley 142. Esto sigue cabalgando y está acabando con el país. Bueno, no sé de qué me habla, pero si hay un congresista... Ley 142, servicios públicos, sí, no, usted me está diciendo que hay unos congresistas que son socios que de una dicen empresa. que son socios de las generadoras de energía. Yo lo conmino a que me diga quiénes, y vamos juntos y los denunciamos penalmente, porque eso es un delito. Pero, por supuesto, está claro que las empresas de servicios públicos son públicas y no pueden tener dueños. Y, sin embargo, hay quienes piensan que el problema no es de la ley, el problema es de la Superintendencia de Servicios Públicos, que no hace que funcionen eficazmente muchas empresas de servicios. Pero me parece que, para serle franco, la urgencia del Congreso ahora está concentrada en la reforma a la salud, en la aprobación de la ley estatutaria del fuero militar, que le brinde seguridad jurídica a las fuerzas militares, y a esos 2 temas vamos a dedicarnos en las próximas semanas, con otros 2 de iniciativa legislativa muy polémicos. Hoy decidí aplazar el debate sobre el matrimonio gay LGTB, y lo hice porque yo no puedo tolerar barras bravas en el Congreso. Ayer hubo una zambra que se fueron a las manos, de suerte que voy a organizar condiciones para darles garantías para un debate tranquilo, pero donde se respeten todas las opiniones. No habrá debate la próxima semana sobre LGTB, lo voy a aplazar hasta que haya condiciones de debate donde se le den garantías a las minorías, pero se respete también al que piense diferente. Pero personalmente, senador, ¿usted está de acuerdo con el matrimonio gay o no? Yo quiero recordar que he defendido desde hace mucho tiempo que los ciudadanos colombianos no pueden ser discriminados por cuenta de su identidad sexual. Eso es un asunto de cada persona. Pero comprendo la opinión de miles de colombianos que no estarían de acuerdo con la adopción de un bebé por parte de una pareja gay. Y una cosa conlleva a la otra. Entonces, ese debate debe darse con toda transparencia en el Congreso. Lo que estoy informándoles es que no será esta semana hasta que no se establezcan condiciones respetuosas y garantistas para todos los que quieran participar en él. Venga, le contesto al compañero, pero espere, le contesto ya. No, me divierte. No me preocupa. Yo lo quiero mucho. Yo he dicho que lo quiero como un hermano chiquito de esos que son traviesos. Lo quiero mucho. Él está bravo y yo entiendo porque, a ver, yo comprendo a los voceros de la comunidad LGTBI que quisieran que se aprobara pronto la ley, pero le digo a todos ellos
incluyendo al senador Benedetti, Benedetti, vocero de la LGTBI. yo creo que todos los voceros de la comunidad LGTBI deben ser tratados con respeto, incluyendo al senador Benedetti, y que tengan un poco de paciencia. Vamos a organizar el debate para que sin crisis histéricas de Twitter podamos hacer un debate tranquilo y respetuoso de esos colombianos que tienen todos los derechos. Yo defiendo los derechos de esa comunidad, pero tengo que hacer respetar la opinión de todos los colombianos. Presidente, dos preguntas. Primero, si estamos en un estado laico y democrático, ¿por qué hay tantas acusaciones de juicios religiosos para llegar a otorgar el permiso del matrimonio cuando ya se les otorgó el concepto de familia? ¿Por qué existen tantas trabas todavía? Y mi segunda pregunta es, ¿se llegará a afectar el proceso de paz en el momento en que la mesa de las FARC empiecen a rotar sus representantes? Sobre lo primero, ayer le decía a una organización evangélica cristiana muy respetable que se llama SMISEF, exactamente lo que usted dice, tiene toda la razón. Este es un Estado laico y no puede, por razones religiosas o confesionales, limitarse los derechos de los ciudadanos, los derechos civiles. La discusión no puede ser entonces religiosa, sino sobre derechos civiles. Y vuelvo a poner el ejemplo. Hay colombianos que creen como yo que no se puede discriminar a nadie por su identidad sexual y que deben tener todos sus derechos garantizados. Hay otros colombianos muy preocupados por la circunstancia de que un bebé pueda ser adoptado por una pareja del mismo sexo y no quieren llegar hasta allá. Pero ese debate hay que hacerlo en el seno del Congreso de manera pacífica. Para eso es el Congreso, habrá que tomar una decisión. Hay parejas homosexuales muy organizadas que defienden inclusive su derecho a la adopción, pero también hay otras parejas que dicen que el niño tiene derecho a tener padre y madre. Pero no vamos a adelantar el debate, aunque es muy interesante hoy aquí en Girardot. Lo vamos a adelantar la siguiente semana. Presidente, aún para una familia hetero tiene ciertas implicaciones. Claro, hay padres heterosexuales violentos, hay padres heterosexuales buenos, es cierto, pero lo que les digo es que no vamos a adelantar el debate hoy aquí en Girardot, porque aquí es un debate caliente. Espero que pueda participar la comunidad LGTB y no solamente lo hagamos entre nosotros los heterosexuales. Es que aquí te faltó una parte de la pregunta, perdóname, ya. Yo me pregunté sobre cuál era la implicación que habría donde las partes empezaran a rotar su mesa. Ya, buena pregunta. A ver, yo quiero decirles que está previsto desde el comienzo que pueden rotarse los negociadores. Eso no es una sorpresa, dependiendo de los temas. Si se avanza hacia el segundo punto de la negociación, bien podrían rotarse de lado y lado de la mesa. Podría haber un relevo sin que eso traumatice el proceso. Sí pienso que es una señal saludable que todos los sectores de las FARC puedan participar en el debate. Quiero decir que las FARC puedan demostrar que tienen todavía unidad de mando y condiciones jerárquicas para garantizar eventualmente su desmovilización. Muchas gracias. Senador, buenas tardes. La pregunta siguiente es, hablando con el presidente Santos, preguntábamos sobre el tema de Bogotá, ¿qué impide el desarrollo de más de medio país? Hoy hablando del tema en el Senado de la República con transmisión nacional por Canal Congreso, se hablaba precisamente del tema de las tarifas, el tema de todo lo que tiene que ver con los servicios públicos y cómo hacer para que esas tarifas se redujeran. Pero no se tocó por ninguna parte que vía alcantarillado se cobran unas tarifas que jamás se utilizan ni para descontaminación ni para construcción de plantas de tratamiento residual. ¿Qué opinión tiene usted al respecto y si esto se puede tratar ahora que el Senado está ocupado con esos temas de tarifas y una posible reforma a la ley 149? Yo le decía ahora al compañero que hizo la pregunta sobre este asunto que hay que hacer una gran revisión probablemente sobre temas de servicios públicos porque hay muchos casos. Eso que usted está mencionando del alcantarillado es cierto. También está el tema del mínimo vital en el agua potable. Y también está el tema de las empresas que son mixtas y que por cuenta de la nueva tecnología 4G en telecomunicaciones pueden arruinarse. Se podrían... No. En concreto, lo que quiero contarle es que son temas muy complejos y usted me está preguntando que si esa ley 142 podrá ser reformada en este periodo. Y no lo será porque no hay tiempo. ¿Qué hacemos con las tarifas que se están cobrando por alcantarillado que ningún municipio las está utilizando para plantas de tratamiento residual, pero se le está aplicando el 100% del cobro a los ciudadanos? No es solamente en Cundinamarca, es en todo el país. Por eso le comparto que hay que hacer una revisión a fondo, como bien ha dicho su compañero de la ley 142, pero que para ser franco, en esta brevísima legislatura no se ha presentado esa reforma ni se presentará,
porque el tiempo apenas es justo para sacar adelante la reforma a la salud, que es muy urgente, y las otras normas de la agenda legislativa. Pero esa es un llamado de atención muy importante. Contrapregunta entonces, senador. Entonces, ¿qué decirle a los municipios del departamento de Cundinamarca que le impide el desarrollo de Bogotá porque ni siquiera le quiere vender la capital no quiere vender agua en bloque a los municipios de la Sabana? Yo creo que el alcalde Gustavo Petro no tiene derecho ninguno, es mi opinión personal, para negarle el agua a los municipios cundinamarqueses. Y lo digo porque Cundinamarca es la que fabrica el agua y Bogotá nos puede prohibírsela. Es un debate injusto. Estoy de acuerdo en eso con la opinión de la mayoría de los alcaldes de Cundinamarca y con el gobernador de Cundinamarca. Lo he dicho públicamente. Esta mañana tuve ocasión de conversar con el alcalde Petro sobre varios temas, tanto sobre los temas de la paz como sobre estos asuntos, y creo que hay que propiciar, entre tanto no haya una reforma a la ley que lo haga obligatorio, un escenario de concertación. Pero no estoy de acuerdo con que se limite la venta de agua en bloque a los municipios por parte del alcalde Petro. Doctor Roy Barrera, usted fue el ponente de la ley de regalías. El coordinador ponente de la reforma constitucional, no de la ley. De la reforma constitucional. ¿Qué pasa? Que los municipios están a la expectativa del dinero y no llegó plata. Girardot era uno de esos municipios, 0 pesos. Cuéntenos qué pasa. Muy buena pregunta. Yo fui el coordinador ponente de la reforma constitucional de regalías. Una muy buena reforma, porque a los municipios de Cundinamarca no les llegaba un peso de regalías y logramos que las riquezas del petróleo fueran de todos los colombianos y de todos los municipios. Pero en la reglamentación de la ley, que hicieron otras personas y el ministro anterior, hicieron un enredo de tal naturaleza que la plata no ha podido terminar de llegar a los municipios. Empieza a llegar con mucha lentitud y con un año de atraso. Pero de lo que pueden tener certeza es que habrá recursos, están aprobados y existen. Durante los próximos 10 años llegarán recursos a Girardot, a Cundinamarca y a los municipios donde nunca antes llegaron por cuenta de la reforma de las regalías, una vez que funcionen los OCATs. Anticipo también, a propósito de esa pregunta, que hay mucha tarea por hacer. Por eso el Congreso no puede parar por épocas electorales. Tanto la ley de servicios públicos, por las razones justas que usted menciona, como la ley de regalías, la que transmite la plata directamente a los municipios, hay que reformarla porque la hicieron muy enredada. Y le digo qué es lo que creo que hay que hacer, que los municipios tengan autonomía directa para gastarse sus regalías en lo que la autoridad municipal y su consejo diga, sin tener que pedirle permiso al gobierno central, porque la ley recentralizó lo que nosotros descentralizamos en la reforma constitucional. Dice el expresidente Uribe nuevamente hoy que las fuerzas militares están desmoralizadas frente a los ataques de las últimas horas en el Valle. ¿Qué opinas sobre ese tema? Opino que el presidente Uribe intentó hacer la paz. Nos enseñó que la seguridad es condición indispensable para la paz, pero también él intentó hacer la paz con el ELN en La Habana. Él liberó a Rodrigo Granda, gracias a eso hoy es negociador en La Habana. Él lo intentó en el Brasil con las FARC, y creo que lo hizo noblemente y de buena fe. Lo que no creo justo es que ahora, haciendo lo mismo, se critique al gobierno del presidente Santos. Yo creo que las fuerzas militares están combatiendo y al ataque. Es en este gobierno que se dio de baja al Mono Jojoy o Alfonso Cano, por ejemplo. Y la percepción de inseguridad que es real tiene que ver fundamentalmente con las bandas criminales y con el delito común que hay que atacar. Razón de más para hacer la paz, para reorientar los recursos contra el delincuente común, los que gastamos hoy en armamento sofisticado en una guerra que lleva 50 años. Bienvenido, doctor, a Te Veo Bien. ¿Qué hacer con esta situación que está afectando tremendamente al pueblo colombiano como la delincuencia, pero específicamente con la situación con los menores de edad? Yo en eso tengo una posición que puede ser dura y polémica. Yo creo que el que mata como adulto debe pagar como adulto. Me parece muy triste el hecho de que la mayoría de los sicarios sean adolescentes en las ciudades porque las bandas criminales utilizan menores de 16 y 17 años porque saben que no tienen que huir de la escena del crimen. Les garantiza la impunidad porque son inimputables en la práctica. Yo he propuesto hace rato que paguen cárcel efectiva de prisión. Pero hay que modificar las normas que tienen que ver con la infancia, porque Colombia todavía considera un sicario de 17 años como si fuera un infante. Y lo que es un asesino que debe pagar. Claro, hay razones sociales para el crimen, pero también las hay para el asesino de 19 años.
De manera que me parece que hay que fortalecer y endurecer el castigo eficaz para ese tipo de delincuencia juvenil. Pero otra cosa, la delincuencia juvenil en su mayoría no es sicarial, sino por delitos que se llaman de causas menores. En ese caso, en cambio, creo que no se debe justificar el hacinamiento carcelario por cuenta de los pequeños delitos. Hay radicado en el Congreso en este momento, con apoyo y solicitud nuestra, una reforma al sistema carcelario que de buena manera resolverá esos asuntos. Senador, ¿por qué no se ha hecho la fusión entre la empresa de energía de Cundinamarca y Codensa para rebajar las tarifas de la ciudad de Girardot? Eso fue un cuento que nos vendieron y a la hora de la verdad no se ha hecho nada y la empresa sigue afectando a Girardot. Todos los días decía algún negocio. Aunque esa es una decisión del Ejecutivo, me parece que la única justificación o explicación que tiene es puramente política. No hay razón para que no se haga eso, que es lo razonable. Girardot debería estar pagando hace mucho rato menos tarifas de energías, pero repito, es una decisión absolutamente ejecutiva, de gobierno, no del Congreso. Senador, usted estuvo en un congreso del Cuerpo de Bomberos en Ricaute y continúan las falencias en los cuerpos de bomberos de Colombia. ¿Cómo va el tema de la ley? La ley está aprobada ya, afortunadamente, hace 6 meses. Tuve el honor de ser el autor de la ley. Hay que implementarla y los bomberos de Colombia desde el 1 de enero tienen derecho a recursos propios que antes nunca tuvieron. Sandra. Senador, bienvenido. Y usted realmente como senador, como colombiano, está convencido que la paz se hace desde una mesa de negociación, obviamente con todo lo importante que la misma puede resultar. Hablemos de la corrupción cada vez mayor, hablemos de, usted mismo lo acaba de señalar, la gente se muere, los colombianos se mueren sin una atención médica, hospitalaria. Así exista una ley en el papel, porque en la práctica eso no funciona. Cuando la injusticia social es cada vez mayor, cuando es cada vez mayor, cuando los mecanismos de control no operan, cuando la ley en marcha muchas veces queda en el papel pero no en la práctica. Por más que la lista mucho más larga, ¿usted cree realmente que la paz está ahí? Una mesa que No tengo la menor duda, pero no es porque yo lo diga, es porque la historia de la humanidad así lo señala. Pero si me permite, compañera, responderle, podemos dialogar en esta mesa de diálogo, de negociación. Estamos hablando de ponerle fin al conflicto armado interno, no al conflicto social. Ojo con justificar la violencia y el terrorismo por cuenta de las causas sociales. Es un gran error. Yo le muestro miles y miles de compatriotas pobres que no son asesinos ni ponen minas quiebrapatas. No se puede justificar el terrorismo por cuenta del conflicto social, pero hay que terminar el conflicto armado para poder invertir los recursos de la guerra, que son cerca de 25 billones de pesos, en lo social, en lo que le hace falta al pueblo colombiano, y seguir trabajando en corregir todas y más las causas que usted ha señalado, que todas son ciertas. Presidente, el problema de las cooperativas, muchas empresas abusan con los empleados y les quitan casi la mitad de los sueldos. Se decía que se iba a terminar en las cooperativas en este año. En los hospitales, senador, es un negocio, ¿no? Redondo. Mire qué triste, buen ejemplo de los hospitales, que es un ejemplo de lo que usted pregunta, la tercerización. En los hospitales no se atienden los pacientes porque no le pagan al hospital. Y no le pagan a los empleados porque o al hospital no le pagó la EPS o el empleado no es empleado, sino que está tercerizado o en el peor de los casos está trabajando de manera informal o a destajo. La formalización del trabajo es un reto en América Latina. Colombia sigue muy atrasada en esa tarea. Las reformas laborales y la reforma pensional que aún no se radica y que ojalá se radique, implica que Colombia mejore en el camino de la equidad. Mire, la insistencia nuestra en hacer la paz es para que podamos dedicarnos a derrotar el único enemigo que vale la pena derrotar, que es la pobreza, la inequidad. Para hacer eso, que es lo justo, formalizar el trabajo, se necesita que el Estado invierta más recursos, porque los empresarios no tienen suficientes recursos, me refiero a los pequeños, el tendero, el panadero, para poder contratar con todas las garantías a todos los trabajadores que necesita. Entonces, dejaría de contratar, por ejemplo, al repartidor de pan, a quien suele darle solamente una comisión por el trabajo diario, si se le exige que tiene que formalizarlo, salvo que el Estado garantice y subsidie esas condiciones laborales. De manera que habrá que avanzar en materia de reforma laboral, pero para eso necesita platica, y la platica no la estamos tirando en la guerra. Senador, ¿qué hacemos con los precios de los combustibles? Bajarlos.
pero bajarlos de manera razonable, sin populismo. Uno no puede subsidiar la baja en el precio de la gasolina, óigame lo que le estoy diciendo, como proponen algunos colegas míos senadores, porque eso es quitarle el pan de la boca a los pobres para darle plata a la gasolina a los que tenemos carro. Y eso es absolutamente inequitativo, porque es que los pobres de Colombia no tienen carro, y subsidiar la gasolina, ¿de dónde sale? Del bolsillo de los impuestos, en lugar de con eso financiar más madres comunitarias, y con eso financiar más escuelas y más centros de atención a la pequeña a la infancia. Entonces yo no estoy de acuerdo con que se financie con plata de los pobres el consumo de combustible, pero sí en que se recalcule el precio de la gasolina con base en el precio internacional del petróleo. Senador, ¿usted se retira del duelo o sigue en la contienda? ¿En cuál duelo? No, ¿se retira del ruedo político o sigue en la contienda? Ah, bueno, pero sabe que sí es bueno porque en el ruedo de los toros les ponen banderillas, les dan palos, les dan patas, y eso es lo que le dan en todo el mundo, a los congresos del mundo. Yo le quiero contar que el próximo 1 de mayo lanzo en la Feria del Libro un libro de poesía, y he querido dedicarme a eso y a volver a mis pacientes, porque yo soy médico. Mi partido me ha pedido recientemente que siga dando la pelea en el Senado. Pongo mi futuro político en manos de mis compañeros, lo que ellos decidan estará bien. Senador, pero volviendo al tema mío, obviamente, perdónenme que sea tan recalcitrante, usted me dice mucha plata se va en la guerra, pero es que mucha plata se va en los bolsillos de mucha gente, de muchos funcionarios, de muchos gobernantes. De acuerdo, ¿y qué proponen que hagamos? No, pues que los organismos de control funcionen, pero no funciona, es que aquí en el país solo funcionan en el papel, en la práctica no, entonces, pues, es mi pregunta. Sí, la corrupción sigue cabalgando, senador. Porque es que la plata no se va en la guerra, la plata se va en la corrupción. La plata también se va en la corrupción y también se va en la guerra, pero yo no estoy de acuerdo, digamos, con un diagnóstico tan apocalíptico en que Colombia tampoco es el peor lugar del universo, ni es una desgracia. Es más fácil criticar que hacer y que actuar. Yo confío en los organismos de control actuales. Creo que la Contralora Sandra Moreira está haciendo una gran tarea. Y creo que el procurador Alejandro Ordóñez, a pesar de sus posiciones ideológicas, que hay que respetárselas aunque no se les comparta, está haciendo una gran tarea. Ha destituido una decena de gobernadores y alcaldes por corruptos. Yo creo que tanto Ordóñez como Morelli están haciendo una... Y creo en el fiscal general actual, Eduardo Montealegre, me parece muy serio. Yo sí creo en las instituciones. Senador, lo invito para esta noche, ya que van a hacer un libro en la Feria del Libro, lo invito esta noche porque se hace un lanzamiento de un libro de poesía en la ciudad de Girardot, en el Banco de la República. Entonces, como esta pasión suya es por ese lado, No, pues... lo invito cordialmente para esta tarde. Me parece... Y dos, en el área cultural, quiero preguntarle, la recién aprobada ley de cultura, para que los impuestos de los espectáculos públicos que se hacen con boletería, el recaudo de la boletería superior a 78.200 pesos, tiene un impuesto del 10% que va para el Ministerio de Cultura y se revierte en los municipios para obras de infraestructura. ¿Es obligatorio recaudar este impuesto? ¿Hay que enseñarle más a los alcaldes o simplemente hay dos conciertos que pasaron recientemente en la ciudad de Girardot y no recaudamos un solo peso? Muy importante. Claro que es obligatorio recaudarlo y derivarlo a la cultura. Que no pase como con la obligación que tienen los municipios, por ejemplo, de invertir en la reforestación de las cuencas, que no lo hacen. Hay que exigir que se cumpla la ley porque la cultura necesita que se invierta en ella. Hacer cultura es hacer patria. La gente tiene que tener identidad, tiene que reconocer su historia, tiene que reconocerse a sí mismo. Hay, por ejemplo, una exposición ahora sobre la obra de un maravilloso fotógrafo colombiano, Leo Matiz, que nació en Aracataca. Es el otro gran ciudadano de Aracataca junto con García Márquez. Una cámara viviente de un solo ojo, compañero. Doctor Rodríguez, yo quiero que me conteste no como presidente del Congreso, por el corazón los televidentes, sino como médico. ¿Alcanza alguna cirugía más la salud de nuestro país, doctor Rodríguez? Aunque el sistema de salud parece de esas algunas señoras que se han hecho 17 cirugías plásticas para estirarse, algunas de ellas funcionan bien. Yo le quiero decir que sí se necesita una cirugía y tiene 3 elementos, quiero repetirlos. La eliminación de las EPS como intermediarias, la garantía de que el Estado le pague directamente a los hospitales y la definición del POS para que se sepa a qué tenemos derecho y a qué no los colombianos. Y creo que esa reforma que se está presentando es buena porque contiene esos 3 elementos. ¿Cuándo será eso una realidad, senador? Yo espero poder entregarle a Colombia esa reforma aprobada al final de este periodo, como le entregamos
la reforma tributaria para la equidad, o el salario mínimo para las madres comunitarias, o la ley de pensión familiar, o la ley de víctimas, o el marco para la paz. Este Congreso ha cumplido con su deber y le falta mucho deber todavía. La reforma a la salud es nuestra prioridad. ¿Cuándo modificamos la regalía de la plata para los municipios? Listo. Tuvimos una reunión con el director de planeación y con más de 100 alcaldes. Se comprometió a organizar lo que se llama una Ocatón. Esta es una buena noticia para los alcaldes de Cundinamarca. No les estaban entregando el dinero porque en algunos departamentos, no digo que en este, el OCAT municipal no funcionaba hasta que el gobernador no apareciera. La decisión del gobierno nacional es que el OCAT municipal funciona con el delegado del ministerio, del DNP, y el alcalde municipal, aun cuando el gobernador no asista, porque son 2 de 3. La plata es de los alcaldes y tienen derecho a ella. ¿Será candidato nuevamente al Senado? Eso depende de la decisión de la dirección de mi partido. Yo preferiría ayudarle a mis compañeros a elegirse, pero mi prioridad ahora es hacer proselitismo en favor de la paz. Soy candidato a colombiano en paz y por eso le digo a todos, incluyendo a los expresidentes Pastrana y Uribe, que la paz sea con ustedes. Pero hay un motivo o una razón para el retiro. Decepcionado, cansado, quiere hacer otra cosa. Bueno, tendría muchos motivos. Tengo 5 hijos, 2 de ellos de 7 y 4 añitos maravillosos. Y tengo muchas otras cosas en que vivir y apasionadamente la vida, pero también es apasionante ayudar para que Colombia esté en paz. De manera que aquí estamos ayudando y trabajando mientras tengamos ganitas y alientos. Senador, los ministerios están preocupados por la difusión de la legislación, de las normas, de las leyes que tienen que ver con todo lo que los desarrollos para los municipios, especialmente con las nuevas leyes que se están aprobando que nadie las conoce, realmente no se conocen. Mire, en el caso de Girardot, por ejemplo, tenemos la plaza de mercado y todavía no se ha podido trabajar en el tema de los planes de protección de los bienes de interés cultural, porque simplemente la ley no se conoce. Mire, es tan cierto esto de que la gente no conoce la ley que hay muchos adultos mayores colombianos, acabo de conversar con unos de ellos en el municipio de Jerusalén, que no saben que ya aprobamos la ley de pensión familiar, que le permite a los adultos mayores sumar sus cotizaciones. Lo mismo con la ley de cultura. Hay que hacer una gran tarea de difusión mediática. Los ministerios tienen que invertir más en la comunicación de las leyes y en la ejecución de sus tareas. Desde la parte local, nosotros qué podemos, cómo podríamos colaborar con Bueno, usted ya lo está haciendo, porque está poniendo sobre la mesa temas muy importantes que permiten que a través de los oyentes y los lectores de los medios de comunicación la gente sepa, hombre, sí hay una ley de cultura, sí hay que cobrar el impuesto, sí hay una ley de pensión familiar, podemos sumar las pensiones de los 2 adultos mayores para tener una. De manera que los medios de comunicación juegan un papel muy importante. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy amables. Gracias. No, gracias a ustedes. Eso sí es. Aquí sí hay periodistas. Una fusilada brava, ¿no? Con este en la vanguardia, así. Una fotico ahí con el senador. Claro, pero por aquí por fuera, venga. Ah, bueno. Una pregunta hace 4 años, de frente con el presidente. Claro, de frente con el presidente. Es que los partidos de gobierno tenemos que defender al presidente. Así fue hace 4 años. Sí. Chévere, de acuerdo. Vale, cuidado, senador, y la publicidad, hermano, para los medios de comunicación. No, pero eso no es la publicidad, eso es la garantía de que los periodistas puedan tener independencia, porque como los ponen a cobrar cuotas, les coartan su independencia. No, sobre todo los medios radiales. En los municipios pequeños, por ejemplo. De frente con el presidente, los partidos de gobierno tenemos la obligación de defender a los demás. Hace 4 años fue lo mismo, así que lo mismo. Bueno, ahora que vaya el doctor